Antes de empezar, quiero decirte que no es necesario que compres plugins para darle estéreo a tus voces. Ahí lo dejo. Bueno chicos, un día más por Master Vibes, encantado de recibirte, encantado de que estés ahí conmigo compartiendo otro ratito más. Así que nada, hoy vamos a hablar sobre diferentes maneras, ¿no?, de darle estéreo a nuestras voces. Vamos a hablar sobre tres, quizá grabo una frase, como siempre hago, y os enseño tres maneras de darle estéreo muy guay a tus voces. Vamos allá. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser grabar aquí una... cállate. Grabar aquí una pruebecilla. Esta voz va a sonar muy estéreo, mucho. Ya está, por aquí la tenemos. Nos venimos al pattern y se la vamos a meter al canal 2. Vale, ya está, al pelo. Así que nada, vamos a escuchar lo que hemos grabado. Esta voz va a sonar... Primera forma, primera manera, Metatune. Es que es un plugin impresionante. O sea, ¿cómo puede ser...? A ver que lo encuentre. Es que es impresionante cómo un único plugin puede hacer las barbaridades que hace este plugin. Fijaos. Esta voz va a sonar muy estéreo. Mucho. Esta voz va a sonar muy estéreo. Mucho. ¿Os habéis dado cuenta, no? Fijaos, loquito. Esta voz va a sonar muy... Es que además es un estéreo súper amplio, súper bien conseguido, que no suena mal, no suena flanger en ningún momento. Me gusta muchísimo el estéreo que consigue este plugin al 100%, cuando está, digamos, al 100%. Porque aquí, fijaos. Esta voz va a sonar muy estéreo. Pero cuando lo pones al 100%, esta voz va a sonar muy... Suena muy bien y muy estéreo, como digo en la grabación. Así que nada, esta sería una manera. Y antes de seguir, voy a explicaros para qué os puede servir también darle estéreo a vuestras voces. No a la voz principal, quizás un estéreo como este, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del boom bap, ¿no? Que se graban muchas dobles voces, sobre todo en terminaciones de palabras. Por ejemplo, esta voz va a sonar muy estéreo, pues el coro sería muy estéreo, lo repetiríamos grabando el coro. Pues ahí en ese coro podríamos meterle un estéreo a la voz para que el coro se hiciese grande. En los coros suele quedar muy bien el estéreo. Cuando yo hago mis coros, le suelo poner bastante estéreo o bien ir pareando de un sitio a otro, pero como en este caso estamos hablando de estéreo, vamos a hablar de estéreo. Un estéreo amplio, con reverb, bien filtrado, que no moleste a sus dBs correspondientes, puede quedar súper bien, puede dañar muchísimo la grabación. Y ya no solo tenemos por qué estar hablando de darle estéreo a tus voces, aunque este vídeo trate sobre eso, también estos procesos nos sirven para darle estéreo a cualquier cosa. Cualquier audio que entre en nuestro DAW, audio MIDI que esté en nuestro DAW, le vamos a poder dar estéreo con estas técnicas. Vamos a pasar con la siguiente técnica. Para ella vamos a utilizar el CLA Vocals. Vamos a poner en este caso el estéreo. Así que nada, vamos para allá. Y bueno, a mí no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Sí me interesa. Vamos a ver lo que hace esta perita de pitch en el CLA Vocals. Esta voz va a sonar muy estéreo. Mucho. ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta, no? Esta voz va a sonar muy estéreo. Mucho. Tiene diferentes modos. El white, que sería lo que más abre tu voz, el modo que más expande tu voz al estéreo. Esta voz, el spread, esta voz va a sonar, que la deja como con un flanger ahí. Y el estéreo. Esta voz va a sonar muy... que es mi favorito. Porque no lo suelo poner a tope, lo suelo poner va a sonar por ahí más o menos. Entonces, como digo, este plugin no sería quizás para abrir tu voz totalmente al estéreo. Bueno, con el white puedes intentarlo. Esta voz va a sonar muy estéreo. Que sí, que también se habla de estéreo, pero este plugin sería para voces, por eso se llama CLA Vocals y por eso no te la abre totalmente al estéreo, porque una voz principal abierta totalmente al estéreo es infumable, incomible y que va al centro y un poquito, si queréis quizás, ponerla en el estéreo. Así que nada, este sería el CLA Vocals, bueno, donde además tenemos un montón de parámetros aquí por tocar. Ya tenemos un vídeo hablando sobre el CLA Vocals y esto yo, pues como digo, lo suelo utilizar más para voces y directamente lo que hago en coros muchas veces. Imaginamos que lo que está sonando ahora mismo es un coro, es ponerle el estéreo, subirle, ponerle una reverb larga y subirle. Esta voz va a sonar muy estéreo. Esta voz va a sonar muy estéreo. Y ya suena
un coro maravilloso, mantequilloso y brutal. Así que nada, esta sería una segunda manera de darle estéreo a nuestras voces y creo que de hecho vamos a hacer 4. 3 con plugins y una sin plugins. La de sin plugin para final, por el tema de que te quedes en el vídeo, que nos ayuda un montón. Al igual que si comentas, que si estás viendo esto ahora mismo, comenta cualquier cosa. Salchicha, por ejemplo, comenta salchicha si estás viendo el vídeo en este momento. Para yo saber el que no va saltando ahí para ver la chicha del vídeo. No, para el que esté fiel viendo todos los pasos para darle un buen estéreo a tu voz. Así que nada, vamos con el siguiente método. El siguiente método es el Murda Melodies. Ahí está, abriéndose, y este plugin tiene un estéreo, un spread que es impresionante. Fijaos, esta voz va a sonar muy estéreo. Es brutal porque la voz no pierde nada en absoluto. En concreto este plugin yo lo utilizo para vocals. En mis instrumentales yo suelo poner vocals, que normalmente soy yo que me tiro una melodía chula con la voz, luego la modifico un poco, o algunos vocals que cojo de las librerías que tenemos, de las que estamos haciendo ahora, que también las enseñaremos dentro de poquito. Y este plugin me encanta para hacer eso, porque aparte también tiene aquí esto que es una reverb. Va a sonar muy estéreo. Una reverb que ya habéis visto que es bastante aguda, luego tiene otra, como aquí una especie de delay. Va a sonar muy estéreo. Sería como un eco, pero bueno, eso, que me gusta combinarlo con diferentes parámetros de este plugin, pero el spread es una manera bestial de darle estéreo a nuestras voces. Y luego la última, pero por ello no menos importante, porque yo creo que va a ser vuestra preferida. Esto es una pasada. Fijaos, vamos a escuchar cómo sonaría esto que yo he hecho ahora mismo. Esta voz va a sonar muy... Se ha duplicado la señal y así es como sonaría con más volumen, obviamente. Duplicas una misma señal, suena con más volumen. He hecho una cosita mal. Vamos a hacer único esto. Put your hair on my shoulder. Lo tenemos sonando por dos canales diferentes. Vale, esto era lo que yo quería llegar. Es que el EPL todavía no lo controlo mucho. Fijaos, vamos a abrir este mezclador y vamos a banear uno para la izquierda y otro para la derecha. Y fijaos cómo suena. Esta voz va a sonar muy estéreo. Totalmente igual. Totalmente igual. Pero voy a hacer una cosa y os la enseño. Vamos a escuchar lo que he hecho. La voz va a sonar muy estéreo. Es la mejor forma y sin plugins de dar estéreo a nuestras voces. Y dirás, Rubén, ¿cómo lo has hecho? Pues bien, he minimizado al mínimo, ¿vale? Esto, la pestañita está de aquí arriba, me he venido al principio y fijaos la separación que he hecho entre una pista y otra. Literalmente eso tiene que ser como 0,1 milisegundo. Yo no sé cuánto tiempo tiene que ser eso, pero tiene que ser muy poco. Y fijaos con esa tontería, ¿cómo pasamos de esto? Esta voz va a sonar a esto. Esta voz va a sonar muy estéreo. Obviamente nos hemos venido al mixer y hemos paneado ambas 100% a su L y a su R, a su derecha y a su izquierda. Pero es que es una pasada como de manera natural, sin plugin, sin gastar nada de dinero, con cualquier programa podemos hacer esto, podemos abrir de esta forma las voces. Y no sé si vosotros, chicos, conocíais esta técnica. Si no la conocíais, dejadlo por los comentarios, dar un like por si os ha servido y compartírsela a la gente que todavía no la conocía. Pero bueno, ya hemos visto 4 técnicas, 3 con plugins, donde teníamos el Metatune en su doubler, el CLA Vocals en su versión estéreo, bueno, en su parámetro estéreo, y luego el Murda Melodies en su parámetro spread. Y aquí no hay parámetros, aquí no hay que pagar, aquí no hay plugins, aquí hay puro sonido, puro lógica del sonido. Si nosotros separamos estas dos pistas de esta manera y paneamos una para cada lado, conseguimos un estéreo espectacular, pero brutal. Habéis visto cómo se abre. Esta voz va a sonar súper grande. Así que nada, chicos, esto ha sido el vídeo. Espero que sepáis darle estéreo a las voces de una forma guay, de una forma interesante y obviamente de esta forma gratuita, por si no tenéis los plugins que hemos utilizado, que sepáis hacerlo sin necesidad de comprar plugins. Así que nada, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, dale like, comenta salchicha si has llegado hasta aquí también, y poquito más que deciros. Esto ha sido el vídeo de cómo darle estéreo a nuestras voces. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Chao, chao. Esta voz va a sonar muy estéreo. Mucho.